Buenas noches a todos los presentes, les saluda Luz Flores. Sean bienvenidos a una charla más organizada por la Oficina de Epidemiología y Oficina de Apoyo a la Capacitación, Docencia e Investigación de nuestro Benemérito Hospital Nacional 2 de Mayo. El tema de hoy trata investigando acerca de la seguridad de los medicamentos y estará a cargo del doctor Leandro Guayanay Falconi, médico asesor de IGEMI Minsa, oficial de Integridad Científica de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Buenas noches, doctor Guayanay, un gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Muy buenas noches. Empezamos entonces, ¿sí? Sí, doctor. Antes de iniciar, recordarle a todos que se va a estar compartiendo el link del registro de asistencia para que puedan realizarlo. Ahora sí, sin más preámbulo, le doy pase, doctor, para que pueda iniciar su ponencia. Adelante. Bien, gracias. Bueno, en primer lugar agradecerle a todos el tiempo que se dan para poder escucharnos algunos mensajes que le vamos a llevar, ¿no? En esta tarea de investigar uso de medicamentos y investigar la seguridad, o sea, vamos a ver que en realidad la investigación de medicamentos no es asimétrica, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos pues, de conocer el medicamento, de la situación, del análisis y la evaluación de riesgo-beneficio y la investigación clínica que tiene que estar ligada a esto, ¿no? Bueno, en primer lugar, conocer un medicamento podemos ver desde el punto de vista de la farmacología, ¿no? Pero ojo, no se confundan, ¿no? Cuando estamos hablando de farmacología es conocer el fármaco. Y el fármaco no va a ser lo mismo que el medicamento. Y esto todo viene porque nosotros queremos tener conocimiento para utilizar de modo seguro y de modo adecuado los medicamentos, ¿no? Vamos a ver algunas miradas que nos ayudan a simplificar esta situación. Aquí estoy colocando y he copiado esto básicamente de la FDA, una tabla donde clasifican los medicamentos, los tipos de estudios clínicos y para los fármacos y sus objetivos, ¿no? Nos dicen, mire, primero usted obviamente necesita conocer la farmacología humana, ¿no? ¿Por qué? Porque de ese modo va a poder evaluar la tolerancia, va a definir el conocimiento de las cinéticas, ¿no? La farmacodinámica, farmacocinética, ¿no? También va a conocer el metabolismo, las interacciones que tienen, ¿no? Y de este modo tener una idea y estimar la actividad. Va a explorar qué indicaciones, qué usos puede tener este medicamento, ¿no? Y obviamente con esto le va a dar una buena cantidad de información para que usted pueda diseñar los estudios, para que pueda escoger los resultados de interés más importantes y la metodología. Bueno, y aquí se ponen algunos tipos de estudios correspondientes, ¿no? Por ejemplo, estudios para tolerancia y de dosis, ¿no? O estudios que simplemente queremos conocer la farmacocinética, farmacodinámica, ¿no? O estudios de interacción también. Pero bueno, esa puede ser una finalidad, ¿no? Tener un mejor conocimiento de la farmacología del medicamento. Pero también podemos ya querer y tener información acerca de cómo es el uso terapéutico. Vamos a tener estudios que nos permiten explorar, ¿no? O sea, tener una idea de cuánto en verdad este medicamento va a servir para tratar una condición clínica, ¿no? Hoy ya más bien vamos a querer tener estudios que confirmen de una manera indudable qué utilidad tiene el medicamento. Y incluso después podemos tener estudios para ver cómo nos ha ido con los tratamientos, ¿no? Qué tal bien va, qué tal funciona el medicamento. Un poco menciono esto porque en realidad toda esa información muchas veces y todas esas investigaciones nosotros quisiéramos tener muchas veces, ¿no? Para poder conocer al medicamento y utilizarlo adecuadamente. Esto podríamos resumirlo, aquí tenemos colocado estos momentos de investigación y las famosas fases clínicas del desarrollo de un medicamento, ¿no? Fase 1, 2, 3, 4, ¿no? Y podríamos ahí de repente resumir, es lo mismo pero de un poco diferente, ¿no? ¿Qué necesitamos de un medicamento? Bueno, primero le vamos a llamar la fase química en el cual vamos a conocer cuál va a ser la diana, cómo es la molécula, cómo sería la molécula más adecuada. Incluso mucho de esto es desarrollado in vitro, ¿no? Ahora con estos modelos que se tienen, ¿no?
Y se puede diseñar, dicen, entre 5.000 y 10.000 moléculas para tener 250 que pudieran tener una utilidad clínica, ¿no? Y de ello se va a hacer una investigación preclínica, básicamente en modelos animales, en tejidos, y de diversos modos para poder tener una mejor idea de cuán útil podría ser y también cuánto podrían afectar al humano, o sea, cuán dañino podrían ser, ¿no? Obviamente todo este tiempo de desarrollo preclínico se llama porque es desarrollo antes de que se utilicen en humanos, puede tardar tan rápido como 3 o tanto como 6 o más años en promedio, ¿no? Solo después de tener una buena cantidad de información que permita desarrollar una investigación en humanos, se va a pasar a la fase clínica, ¿no? Y obviamente previas a aprobaciones de los reguladores, etcétera, ¿no? Y vamos a tener los ensayos clínicos de fase 1, 2, 3, ¿no? Fase 1 es para, como hemos visto, para conocer un poco más de la seguridad y todos estos aspectos de farmacocinética, farmacodinámica, ¿no? Fase 2 para tener una idea de cuánta utilidad tienen y fase 3 para tener un estudio en el cual de una manera dura, indudable, hemos demostrado que es útil un medicamento para determinada indicación. Y usualmente con esto recibe la aprobación para venderse por los reguladores y viene la parte cuando ya se están comercializando. Si ustedes van viendo, dice aquí llegó un medicamento, ¿no? Entonces hay un número de candidatos, se llega a un medicamento en este momento. Todo esto lleva mucha investigación y todo esto lleva mucho gasto. Por ejemplo, aquí dice 1.000 millones de euros para desarrollar un medicamento. Tendría uno que tener aproximadamente. Obviamente todo esto es aproximado, ¿no? Desde luego. Y todo esto para ver algo, en realidad una transparencia bastante parecida, solo para ver aquí en la fase clínica, ya en la fase 1, es poco los individuos que se someten a investigación, ¿no? Aquí está puesto entre 10 y 100, usualmente no es más de 100 personas esta fase 1. La fase 2 es igual, ¿no? Usualmente son cientos de personas en las cuales logramos tener un indicio de cierta utilidad que va a tener el medicamento. Y la fase 3 pudiera tener un número mayor hasta miles de personas, pero a veces también no tanto, ¿no? Pero el medicamento se va a utilizar en un montón de personas, ¿no? No en esta. Sí, obviamente se va a ir conociendo poco a poco, ¿no? Esto solo para poder enfatizar estas fases 1, 2 y 3, fases clínicas de desarrollo del medicamento, ¿no? Pero también recuerden que este balance del beneficio potencial que trae, y por esto que un medicamento se puede volver un producto muy deseado, ¿no? Porque entendemos que nos va a ser útil para curar una condición que no la deseamos, para mejorar nuestra salud o para salvarnos, ¿no? Entonces, por eso va a volverse un producto muy deseado, ¿no? Para las personas, para la sociedad. Pero no vamos a poder liberarnos también del riesgo que trae al lado, del daño que viene al lado, ¿no? Ahora, ¿cómo conocer eso? Recuerden, y aquí traía un poco una ilustración de Paracelso, porque recuerden, de Paracelso se lee varias frases de estas, ¿no? Como en el medicamento, entre el veneno y el remedio, la diferencia es la dosis, lo decía, ¿no? Simplemente con el hecho de decirnos que un medicamento podía ser algo útil, un medicamento, un remedio, o podía matar, ¿no? Es un veneno, ¿no? Para enfatizar este hecho de estas dos miradas que se tiene al medicamento, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a conocer al medicamento? Podemos decir de modo resumido, yo quiero conocer cuán eficaz es o cuán efectivo, ¿no? Si queremos llamarlo de esta manera. Y obviamente la eficacia y seguridad la vamos a conocer, diríamos, y vamos a tener una buena idea, ¿no? Cuán útil es para tratar una enfermedad, una condición de una enfermedad o un estadio de una enfermedad, ¿no? Y diríamos, más o menos vamos a tener una idea bastante cercana de ello mediante un ensayo clínico, ¿no? Obviamente nos va a dar una idea, aunque a veces nos gustaría tener una idea mucho más precisa, ¿no? De cuán útil es. Y estos ensayos clínicos aleatorizados se han vuelto, pues, en este momento, diríamos, el estándar de cómo evaluar la eficacia, ¿no? Sobre todo. La efectividad deseamos también conocerla. Recuerden, la efectividad es el uso del medicamento en condiciones regulares, normales de un servicio, ¿no? Mientras la eficacia es dentro del ensayo ideal.
Pero eso en realidad es para saber cuánto sirve, ¿no? Pero el problema es cuán seguro es. ¿Cómo yo puedo saber de seguridad? Esto para hablar del riesgo. Pero ¿seguridad de qué me podrían decir? ¿Seguridad de qué? De todo. Claro, ¿por qué? Porque podría afectarnos cualquier aspecto, el medicamento podría afectarnos, o una droga podría afectarnos cualquier aspecto, ¿no? Y aquí nos damos cuenta de la simetría. ¿Por qué? Porque mientras la eficacia y la indicación de una enfermedad, yo con un ensayo clínico, o a veces unos cuantos ensayos clínicos, yo puedo aproximarme, el conocer la seguridad se me vuelve bastante difícil. Y no hay un solo estudio que me permita tener una idea bastante buena de diversos aspectos de seguridad, ¿no? Entonces, miren, si bien nosotros deseamos y tener una idea de cuánto beneficio y cuánto riesgo trae para poder hacer un balance, ¿no? Todo medicamento en realidad va a tener riesgos, eso también es otro elemento que hay que tener en cuenta. O sea, medicamento seguro, ni el agua es enteramente segura sola, ¿no? Entonces, medicamento seguro no va a haber ninguno, ¿no? Todos pueden traer alguna condición indeseable o adversa, si queremos llamarlo, ¿no? Todas tienen una actividad y pueden provocar efectos adversos, ¿no? Ahora, muchas veces uno puede, con el conocimiento de la farmacología del medicamento, tener una idea de qué problemas adversos puede tener el medicamento. Pero también muchas veces aparecen, pues, efectos inesperados, si queremos llamarlo, ¿no? Y esto obviamente uno ni pensaba siquiera, ¿no? Estos efectos adversos a veces poco frecuentes, pero a veces muy dañinos, o que pueden incluso hasta matar a la persona, ¿no? Que lo llamamos impredecible, idiosincrático, etcétera, etcétera. Es básicamente que no conocemos bien cómo se dan. Pero ¿cómo saber todo eso, no? ¿Cómo tener una idea de todo eso para usar adecuadamente un medicamento, no? Bueno, y a veces hablamos de la dicotomía esta, ¿no? Bueno, de la eficacia versus la seguridad. ¿Cuál es la más importante? ¿Cómo yo me decido por un medicamento, no? Obviamente esta es una discusión simplificadora y a veces inadecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad importan ambas, ¿no? Incluso a veces se dice primero no hacer daño, o sea, primero demuéstrame que es seguro, ¿no? Y luego dime para qué es seguro o para qué es útil, ¿no? En realidad ambas son importantes y las características son diferentes. Quiero que notemos eso, ¿ya? Mientras la eficacia o efectividad la puedo fácilmente tener una idea con los ensayos clínicos, la seguridad no. Entonces, ese es un poco el punto, porque cuando yo diseño un ensayo clínico, ¿qué? Hago una hipótesis muy precisa que el ensayo me va a ayudar a demostrar si es cierto o no, y una hipótesis de eficacia es comparar medicamento, por ejemplo, uno contra otro, y yo de esa manera puedo tener una idea más o menos buena cuán útil es un medicamento, ¿no? Y me permite tener dimensionar cuánto es la utilidad del medicamento. Pero para la seguridad, no hay eso, ¿no? En realidad, ¿seguridad de qué me dirán? Seguridad de todo. ¿Y qué es todo? Todo, pues. Que no me vaya a afectar, si lo veo por órgano, ningún órgano. Que no me afecte a los riñones, al hígado, a la piel, al cerebro. Me dice a todo. Claro, que no me afecte la reproducción, que no me afecte al corazón, etcétera. Que no me afecte a largo plazo. Entonces, en realidad, cuando usamos un medicamento, muchas veces desearíamos tener un balance, ¿no? Para ver, bueno, lo beneficioso versus el riesgo que tiene, ¿no? Y obviamente este balance hace que nosotros decidamos, ¿no? Por ejemplo, digo, tiene un medicamento que me hace disminuir el tamaño de un cáncer. Bueno, es beneficioso, me dirán. O me disminuye el dolor que da, ¿no? La hospitalización, mejora la calidad, miren, todo eso va a ser beneficio. Me dirán, incluso me aumenta la sobrevida. Uy, qué buen beneficio, vamos a decir, ¿no? O posibilidad de curarse mejor todavía. Pero puede tener riesgos, ¿no? ¿Qué? Por ejemplo, síntomas indeseables, náuseas y vómitos severos, neutropenia, otras complicaciones, trombocitopenia, que incluso pueden a veces hasta matar a la persona, ¿no? Pero entonces, recuerden que la mayoría de medicamentos para tratamiento oncológico son bastante tóxicos, no muchos son casi venenos, ¿no? Pero ¿y por qué nos sometemos a ello? Miran, porque es peor el cáncer, ¿no? Por eso tomo ese riesgo tan alto, ¿no? Claro, usualmente es así, ¿no? Entonces, en realidad,
este perfil de beneficios va a estar determinada pues, por la eficacia del medicamento. O sea, cuán útil es, ¿no? Cuánto me ayuda, ¿no? Cuánto cambia la enfermedad del medicamento, ¿no? Y obviamente diríamos de tiempo en tiempo van apareciendo nuevos medicamentos que de pronto, pues respecto a los que están, trae una mejora indudable, ¿no? Una mejora indiscutible, ¿no? Como también hay un gran número de medicamentos que lo único que cambian es un poquito la forma de la molécula, etcétera, y no cambian casi nada, no es lo mismo casi, ¿no? Y el otro, el perfil de riesgo, miran, oiga, tengo que tener un montón de información. Usualmente ya se ha visto la información preclínica, o sea, me refiero en animales, en tejidos, que de alguna manera permitan dar una idea de que el medicamento no va a afectar a la persona, ¿no? En la investigación preclínica, ¿no? Pero obviamente se tiene que luego someter a la investigación clínica, ¿no? Porque queremos ver qué cosas malas trae, ¿no? Qué riesgos va a tener, ¿no? Me va a afectar a las pruebas de laboratorio, me va a afectar a los signos vitales, al examen físico puede traerme alteraciones en el electrocardiograma y diversos otros exámenes que yo podría hacer. Bueno, aquí simplemente recordar algo que en realidad es materia de lo que están trabajando, ¿no? El evento adverso, ¿no? Que va a ser cualquier suceso que puede presentarse con el uso de un producto farmacéutico. A veces, bueno, si estamos hablando de dispositivos o vacunas, también va a ser. El elemento más interesante del evento adverso es la coincidencia temporal. No necesariamente recuerden que tiene que haber una relación de causa, ¿no? O uno no la sabe en todo caso, ¿no? Pero al lado de esto está el otro concepto, el de reacción adversa al medicamento, en el cual se entiende que el medicamento es el causante de esta afección, de este daño, ¿no? Y entonces una reacción adversa, esta es una definición antigua que hace la OMS, ¿no? Los expertos, la OMS mejor diríamos, va a ser cualquier reacción nociva, adversa, pero que es no intencionada, ¿no? Que aparece con el uso de medicamentos o productos farmacéuticos en los humanos, ¿no? Que puede ser para profilaxia, para diagnóstico, para tratamiento, como la mayoría de veces, ¿no? O incluso para alterar una función fisiológica, ¿no? Pero que me produce algo que yo no quiero, ¿no? Algo adverso. Pero claro, él lo produce, ¿no? Entonces aquí hay una relación, sí, de causa, ¿no? Ahora, clasificaciones hay diversas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a si es leve, que aparentemente no afecta más, ¿no? Y no necesita casi tratamiento, uno lo requiere, básicamente deja de utilizar y con esto pasa, ¿no? No va a ser seria. Pero ya la moderada que requieren, pues, que pueda hacerse algún ajuste, algún cambio, ¿no? Obviamente una moderada importa ya hacer algún ajuste, algún cambio, ¿no? Muchas veces no se suspende el medicamento, ¿no? Y se considera que no es seria, ¿no? En cambio, las graves, obviamente las que ponen en peligro la vida, las que causan hospitalización, las que pueden causar invalidez, o que dan malformaciones en un recién nacido, o que pueden contribuir directo e indirectamente a la muerte de un paciente. Obviamente que esas, le diríamos que queremos conocerlas con mucho detalle, ¿no? En realidad, todo el conocimiento de todo lo malo que puede dar un medicamento sería necesario para utilizarlo adecuadamente, ¿no? Y como les comentaba, el conocer todo esto, todos estos aspectos adversos que puede dar un medicamento no se conoce mediante un solo ensayo clínico. Nos va a ayudar el ensayo clínico a tener idea de seguridad, pero no va a ser suficiente, como vamos a ver. Bueno, aquí está un poco alguna clasificación de estas de reacciones adversas que algún momento se clasificó de esta manera, ¿no? Ahora se utiliza poco. Si está relacionada a la dosis, si no está relacionado y es el tipo, las reacciones bizarras o idiosincráticas que le llamaban, ¿no? Pero que pueden ser muy dañinas, ¿no? O relacionadas en el tiempo, un tiempo largo, ¿no? O cuando bien se da cuando uno retira el medicamento, o puede ser más bien una falla, ¿no? Todas estas son algunas clasificaciones que en un momento se intentaron hacer, ¿no?
Pero ahora la pregunta es, oiga, ¿cómo yo conozco tanto de eficacia como seguridad de un medicamento? O sea, ¿cuáles son los estudios que nos permiten conocer? Ya hemos tenido y les he dado de un modo general todo lo malo de un medicamento que yo debería conocer. Miren, ¿y cómo yo puedo conocer eso? ¿Cómo podemos investigar eso? Esos aspectos malos de un medicamento, es aquellas cosas que potencialmente son dañinas que trae un medicamento. Bueno, la herramienta fundamental del conocimiento de la investigación clínica, recuerden, es el ensayo clínico, ¿no? En este momento lo consideramos el estándar de investigación. Recuerden, ¿no? Y la pandemia nos trajo de nuevo la misma idea, ¿no? ¿Por qué? Recuerden que queríamos tener medicamentos para tratamiento del COVID. ¿Qué dijimos? A ver qué hay, ¿no? Y bueno, ahí primero partiremos con qué medicamentos tienen utilidad o tienen un efecto antiviral, ¿no? Y ahí encontramos que había muchos, ¿no? Y había algunos que eran comunes, ya se usaban, ¿no? Como la hidroxicloroquina, la ivermectina, y obviamente basado luego en información que de repente era observacional, etcétera, o de diverso, empezó a usarse. Recuerden, incluso estaban en la guía de tratamiento del COVID de nuestro país, nuestros medicamentos, ¿no? Pero ¿qué pasó luego? Nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque recuerden que sí funciona, no funciona, y uno dice que sí, otro estudio dice que no. Y ¿qué tuvo que llegar? ¿Y qué nos recordó esta dificultad? Que a veces es difícil poder evaluar cuánto sirve un medicamento, cuán eficaz, ¿no? Para cierta condición. Y nos pasó con el COVID. Ya solo después que se hizo los ensayos clínicos, se pudo ver pues que la hidroxicloroquina no tenía una utilidad que pensamos que podía haber tenido. La ivermectina y algo que podría tener utilidad, pero tampoco indudablemente una utilidad grande, así no lo hemos visto. Y eso obviamente nos recordó, mejor dicho, el COVID, que en los tratamientos, el ensayo clínico, otra vez se convierte en uno de los elementos fundamentales para evaluar pues la eficacia, ¿no? Y también me dirán la seguridad, como se define, ¿no? ¿Qué va a ser un ensayo clínico? Para muchos este es el diseño estándar, ¿no? El que permite evaluar de una manera bastante adecuada la eficacia, sobre todo de intervenciones sanitarias, y entre estos medicamentos, vacunas, ¿no? Y este va a ser un tipo de investigación experimental. Recuerden, un ensayo clínico es un estudio experimental, ¿no? Que obviamente, como es un estudio experimental y que el investigador lo puede definir, él lo define y lo prepara de tal manera que le permita medir el efecto que él quiere, ¿no? De un modo controlado, objetivo, reproducible, ¿no? Medir el efecto que tiene el medicamento para tratar una enfermedad o para prevenir también puede ser, ¿no? Entonces, de este modo vamos cayendo a la idea de, pues sí, pues que efectivamente el ensayo clínico es el diseño, es tipo de estudio fundamental para evaluar la eficacia, ¿no? También, por supuesto, seguridad, ¿no? Porque podemos recoger igual varias variables para ver cómo afecta o no a estos pacientes que están recibiendo los tratamientos. Sin embargo, recuerden, no nos blinda toda la información que necesitamos el ensayo clínico. Bueno, ahí ponemos un ejemplo de un ensayo clínico. No van a estar los sujetos participantes con la condición o la enfermedad que deseáramos, ¿no? Eh, con la enfermedad que deseáramos para diríamos, evaluar al medicamento. Usualmente se sortea, ¿no? Este grupo seleccionado que ha firmado un consentimiento informado se sortea para decidir a qué tratamientos va, ¿no? Y esta asignación es secreta muchas veces, ¿no? Usualmente va a un tratamiento nuevo, a un fármaco nuevo, un medicamento nuevo y uno de comparación. A veces puede ser placebo la comparación. Pero ¿qué queremos con esta randomización? Que los grupos sean iguales, ¿no? Y este es el secreto del ensayo clínico, ¿no? Esta maniobra que permite intentar tener grupos iguales, ¿no? Esto diferencia el ensayo clínico de cualquier otro estudio observacional, etcétera, que tiene este elemento que trata de tener grupos comparables. Miren, ¿y esto por qué es de bueno o de malo? Es de bueno porque en realidad, yo luego, si estos dos grupos son comparables, deben ir igual, solo que la diferencia, si el A se debe a que uno recibe un tratamiento y el otro un tratamiento de comparación. Bueno,
A veces se le pone enmascaramiento a los sujetos, al investigador, y se evalúa por un determinado tiempo, ¿no? Para en ese tiempo luego comparar las variables de interés, ¿no? Y tener los resultados, perdón. Pero este ensayo clínico así diseñado, obviamente he esbozado la parte más sencilla y central del ensayo clínico, ¿no? Pero los ensayos clínicos pueden variar mucho de este modelo básico que he dado, ¿no? Pero tienen limitaciones igual los ensayos clínicos, ¿no? ¿Por qué? Por el tiempo de duración. ¿Cuánto dura un ensayo clínico? Puede ser a veces, dependiendo de la enfermedad, me dirán, oiga, a veces duran semanas o meses, años, muy raramente duran años, ¿no? Y muchas veces yo voy a tratar una enfermedad crónica, ¿no? El ensayo clínico, vamos a suponer que sea de un año, ya en el año me mostró que era bueno el medicamento, etcétera, pero yo le voy a dar pues de por vida el tratamiento al paciente, ¿no? Entonces, no me evalúa el medicamento a largo plazo que ocurre. Yo no lo sé, ¿no? Sé lo que ocurre en el tiempo del ensayo clínico, pero luego de fuera de eso no lo sé. El número de sujetos del ensayo clínico, ¿cuántos sujetos tiene? Cientos, a veces pueden ser miles, pero el medicamento lo puedo dar a millones, ¿no? ¿Correcto? ¿Y qué pasa si un medicamento, por ejemplo, tiene un efecto tan malo como la muerte? Y se da uno en 2000, por ejemplo, uno en 5000. Si yo tengo un ensayo clínico de 1000, de 2000 personas, espero que no haya ni uno que tenga este efecto, ¿no? Solo lo voy a ver cuando lo dé masivamente, ¿no?, a la población y oiga, ¿qué pasó? Obviamente el ensayo clínico no te da capacidad para detectar ese hecho tan infrecuente, ¿no? Ahora, el ensayo clínico, si bien va a recoger y va a observar determinados efectos indeseables que usualmente se buscan, ¿no?, puede no vigilar otros que uno ni siquiera sospecha que se presenten, ¿no? Y uno no se da cuenta simplemente, ¿no? Y hay otros elementos, por ejemplo, el ensayo clínico a veces se hace en adultos saludables, pero luego el medicamento lo voy a usar en adultos mayores, y ahí, entonces, es otra limitación importante, ¿no? La población que he usado para el ensayo clínico. Y así podemos ver varios elementos que me hacen que la información que yo tenga en el ensayo clínico no me sirva de completo. Se me dé una información parcial y no me sirva, sobre todo para tener idea de seguridad, ¿no? Entonces, miren, ahí viene un elemento bastante interesante y que hay que tener muy claro, ¿no? El conocimiento de la seguridad de un medicamento me va a dar una información los ensayos clínicos, pero requiero mucho más investigación y mucha más información para tener una buena idea de cuán un medicamento es seguro y cuán seguro es. Entonces ahí viene la idea, ¿no? ¿Y qué estudios pueden contribuir al conocimiento de la seguridad de un medicamento? Lo que un poco decíamos el día de hoy. En realidad, la idea es echar de mano de todo lo que podamos tener y todo lo que vamos a poder estudiar. Todos los diferentes estudios que podemos llevar a cabo nos pueden ayudar a conocer mejor un medicamento, un fármaco y un medicamento, ¿no? Pueden ser estudios descriptivos, comparativos, estudios de síntesis como metaanálisis, o como ahora le están llamando estos estudios con datos del mundo real, Big Data, etcétera, ¿no? Esta transparencia le presenté la vez pasada, ¿no?, un poco para hablar de cómo ha ido evolucionando la farmacovigilancia, se decía, ¿no? Bueno, recuerden que la primera manera de hacer la farmacovigilancia era con el reporte espontáneo, ¿no?, que todavía se sigue, no es que se haya dejado, pero ese es un primer punto, ¿no? El segundo punto era preparar estudios observacionales, ¿no?, que me ayuden a precisar mejor caso control, cohorte, ¿no? O en tercera generación, ya revisar estudios y hacer una revisión sistemática, ¿no?, para tener una buena idea de cómo se presenta o no se presenta cierto hecho indeseable con el medicamento, ¿no? Y ahora los que le están llamando de la cuarta generación, con esta famosa Big Data o los datos del mundo real, o sea, en realidad lo que pasa es que nuestros servicios de salud, nuestros sistemas colectan más información,
Y si esa la podemos analizar, nos puede dar una idea adicional, ¿no? Para conocer mejor al medicamento. Bien, con esto les he traído una primera aproximación de qué tendríamos que hacer para estudiar un medicamento, ¿no? Vamos ahora a pasar a ver, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos este tipo de estudios? Y obviamente voy a hacer más énfasis en estudios que potencialmente podríamos nosotros hacer. No voy a dedicarme a revisar estudios que sean tremendamente engorrosos, elaborados, con data que no tenemos. Recuerden que hay países que tienen una data donde la historia clínica se tiene en todo lugar. En todo lado se atiende con la misma historia clínica y se recoge en una sola historia clínica de todos los pacientes de ese país. Yo podría usar ese sistema de información para recoger muchos datos y de ese modo tener una información adicional del uso de medicamentos y tanto de eficacia como de seguridad, ¿no? Pero obviamente no tenemos aquí, entonces pues, yo haría mal en decir, eso vamos a hacer aquí, no tenemos ese tipo de información, ¿correcto? Vamos entonces a ver qué otros estudios podríamos tentativamente nosotros trabajar. Y vamos a empezar, probablemente esta información ya hayan visto en algunas presentaciones hechas previamente, ¿no? O algo parecido, ¿no? Vamos a ver en realidad, vamos a usar estos diseños de investigación para en estos diseños ir analizando y evaluando qué tipo de estos estudios podríamos nosotros hacer, ¿no? Cuando hablamos de diseño de estudios podemos hablar de diseños primarios, aquellos que directamente recogemos la información, y secundarios, aquellos como el metaanálisis, por ejemplo, ¿no? Los primarios podrían ser descriptivos, observacionales y experimentales para poder hacer alguna clasificación simple, ¿no? Y en estos descriptivos podríamos describir casos, serie de casos, hacer estudios correlacionales o estudios descriptivos poblacionales, ¿no? Como el de corte transversal, por ejemplo, ¿no? Y estos podrían ser útiles para conocer el medicamento y sobre todo la seguridad, no la eficacia, ¿no? Porque con descripción de un caso no voy a hablar de eficacia probablemente, aunque me puede dar indicios, como vamos a ver, ¿no? Eso también lo estoy trayendo para que vean que también puede ser útil, ¿no? O estudios observacionales como los estudios de casos y controles y cohortes, ¿no? Que obviamente se pudieran llevar a cabo, ¿no? O experimentales como los ensayos clínicos, ¿no? El ensayo clínico, el ensayo de campo, el ensayo. Obviamente no vamos a tratar estos hoy día porque el hacer ensayo clínico en nuestro medio y con medicamentos no es tan sencillo, ¿no? ¿Y por qué no es tan sencillo? Porque un ensayo clínico conlleva diversos hechos bastante dificultosos, ¿no? Y sobre todo de un costo importante, ¿no? Gran costo, y claro, el costo de llevar a cabo ensayo clínico es un costo importante, por eso que la mayoría de veces no vamos a hacer ensayos clínicos, sin tener en cuenta todos los elementos que la sociedad ahora ha impuesto al ensayo clínico, ¿no? Por ejemplo, oiga, si va a ser un ensayo clínico, primero tiene que haber diseñado un protocolo bastante bien hecho, ¿no? ¿Para qué? Para que un comité de ética lo apruebe. Si el comité de ética no lo aprueba, no va a poder hacer el ensayo clínico. Y mira, y ahí queda, no, ese ensayo clínico ya lo aprobó su comité y a su hospital le ha dicho que sí, pero ahí ya puede hacerlo. No, no puede hacerlo. Tiene que sacar la autorización del INS, ¿no? Que, claro, recuerden que un medicamento, hay un reglamento de ensayos clínicos en el Perú, como en todo el mundo sucede, ¿no? Que para que pueda yo hacer el ensayo clínico me tienen que autorizar, una autorización expresa del INS, ¿no? Si no, estaría fuera de ley, ¿no? Le decía un poco para que vean que en realidad entonces un ensayo clínico no va a ser algo que lo vamos a hacer, ¿no? Pero estudios observacionales sí podemos hacer diversos, ¿no? Y van a estar, diríamos, a nuestro alcance, ¿no? Bueno, y también hay ahora los estudios llamados secundarios, revisiones sistemáticas, metaanálisis, análisis, etcétera, que tentativamente podríamos hacerlos también. Pero vamos primero con los más sencillos, ¿no? La descripción del caso, la serie de casos.
¿Qué va a ser la descripción del caso o el reporte del caso? Un clínico, y clínico me estoy refiriendo a quien atiende pacientes, ¿no? Nota una condición de un paciente y lo describe. Miren, oye, deberían, si es un evento adverso, debería reportar en la hoja amarilla, claro, no debería reportar en la hoja amarilla. Pero muchas veces puede que lo haya hecho, pero además lo puede describir, ¿no? Y publicar, ¿no? ¿O no? Miren, oiga, pero ¿qué interés tiene que describe un caso? Sí puede tener interés. La descripción del caso, el reporte de caso va a ser una descripción detallada, minuciosa que realiza un clínico de una experiencia particular que tiene con un paciente. ¿Y por qué lo describe? Porque es un hecho inusual, por la rareza, por ahí, porque hay algo que le llamó la atención. Miren, pero este tipo de descripción puede ser útil, porque puede en una de estas describir, por ejemplo, una enfermedad rara o un efecto adverso raro. Y dirían, miran, oiga, pero esa es la investigación del reporte de caso, la descripción de caso, eso debió quedarse en el siglo XX, en el XXI ya no debía hacerse. Más lejos de la realidad. No sé, ustedes miran las revistas actuales, incluso las más pintadas, como el New England, ya por ejemplo, tiene el caso de la semana, ¿y eso qué cosa es? La descripción de un caso, ¿no? O sea, todo se sigue haciendo la descripción de caso. Y son muy útiles, ¿no? Y son muy útiles para, en el caso de la reacción adversa, de los efectos adversos, justamente por eso, ¿no? Me permite, por ejemplo, describir un cuadro clínico, una enfermedad o un efecto adverso raro, inusual, una presentación inusual, ¿no? Obviamente va a tener limitaciones como la subjetividad personal, los errores en medición, los sesgos diversos que podemos hacer como personas, ¿no? Y esto es una metodología débil y la experiencia limitada, pero eso no debe llevarnos a no pensar hacer un bonito estudio de este tipo, ¿no? Aquí le traigo algunos ejemplos con la intención de que vean de que una descripción de un caso puede ser útil, ¿no? Miren, oiga, ahí me está colocando un journal de Australia, ¿no? ¿Y eso qué cosa? Y de 1949, bien antiguo. ¿Y qué dice ahí? Sale de litio para el tratamiento de la excitación psicótica. Miren, oiga, pero ¿quién no sabe que el litio se usa para eso? Pero yo le pregunto, ¿antes de 1949 se sabía eso? En absoluto. Si bien el litio se descubrió y se empezó a usar para algunos pacientes para generar diuresis o eliminación del ácido úrico, y se usaba para la gota, por ejemplo, como tratamiento, no se sabía que era útil para tratamiento de problemas, diríamos, de afecciones psiquiátricas, por darle un término. No se sabía en absoluto. ¿Y qué pasó? Justamente aquí está la descripción de un caso de un médico que tiene un paciente con gota, ¿no? Pero que además estaba con un cuadro de un maníaco, ¿no? Excitado, ¿no? Y le dan el tratamiento con litio, por la gota, no por otra cosa, porque en ese tiempo se pensaba de que era útil para disminuir el ácido úrico. Y aparentemente mejora su gota. Y también el cuadro psiquiátrico se abate. Bueno, puede ser una coincidencia, ¿no? Pero viene en un segundo momento otra vez descontrolado, con ácido úrico elevado, le da otra vez el litio y también el cuadro psiquiátrico inmediatamente mejora. Ah, no, de ahí ya no hay coincidencia, dice, y ahí lo describe, ¿no? Justamente luego de esta descripción de este caso, donde él postula que la sal de litio podrían ser útiles para tratamiento de la excitación de un paciente psicótico, es que empezó a hacerse incluso hasta ensayos clínicos y ya obviamente ya el resto pues se conoce todo, ¿no? Entonces el litio, el descubrimiento de la utilidad del litio fue por la descripción de un caso, básicamente. O algo un poco más moderno, ¿no? Si me dicen que era muy antiguo, es un poco más moderno. Mire, dice propranolol para hemangioma severo de la infancia, ¿no? Bueno, bueno, ahí tienen una niña que nació, miren, con este hemangioma, ¿no? Y, miren, el hemangioma mejora solo, pero miren, con propranolol mejoró mucho más rápido que solo, ¿no? Pero obviamente tenía un ensayo clínico, perdón, era un caso que mostraba que el propranolol tenía una utilidad aparentemente bastante bueno para esto.
Miren, oye, estos son casos para que dan indicios de eficacia, ¿no? Y obviamente luego ya con otros estudios se va a demostrar de modo indudable. Miren, pero no es de seguridad, ¿no? En realidad para la seguridad con mucha más razón. Este es un reporte caso que hicimos hace tiempo del uso de una reacción adversa que se llama un cuadro serio, ¿no? De hipersensibilidad por sulfas, ¿no? Este cuadro de hipersensibilidad es un cuadro que afecta a todo el organismo, ¿no? La piel, puede afectar los riñones, los pulmones, el hígado, ¿no? Dar ictericia, en realidad afecta a todo el organismo, da eosinofilia, y puede morirse la persona incluso, ¿no? Claro, mira, es una condición ya más o menos que sí, se sabe para que varios medicamentos causan esto, ¿no? Y aquí le mostraba para que vean, mire, dice serie de casos en seguridad de medicamentos. Entonces, en realidad, hasta esto se ha revisado un poco cuánta utilidad tiene esta descripción de casos en la seguridad. ¿Por qué? Pero que muchas veces la descripción de un caso, de unos casos, ha sido el momento crucial para conocer algo, ¿no? Y ahí le voy a poner dos ejemplos, ¿no? El primero, un famoso síndrome de eosinofilia mialgia. Miran, ¿qué cosa es eso? Bueno, hay personas que de pronto desarrollan un cuadro de dolores musculares, fiebre, malestar general y eosinofilia. Y a eso le llamaron el síndrome de eosinofilia mialgia, ¿no? ¿Y qué causaba eso? No se sabía bien qué. Pero un médico norteamericano describe 3 casos, reporta, sí, no, 3 casos de síndrome de este síndrome de eosinemialgia que estaban recibiendo suplementos con el triptofano. Una vez que describe y lo publican, en la revista Llama, lo leen otros médicos y describen e inmediatamente le envían al CDC, pues, un número grande. O sea, no era que había 2, 3 casos, había un montón de casos con este cuadro, ¿no? Y obviamente le deciden hacer investigación ya de este problema, ¿no? Y hacen diversos estudios de casos y controles, lo cual le van documentando. En primer lugar, en un estudio de esos, estaba relacionado con el uso del L-triptofano. Pero la pregunta era, oiga, ¿por qué el L-triptofano siempre se ha usado como suplemento dietético y nunca ha causado eosinofilia mialgia? Sí, claro, esa era la pregunta, ¿no? Bueno, se pudo hacer otro estudio de casos y controles en el cual se vio que el L-triptofano estaba relacionado con una marca. Ah, entonces no eran todos los no eran todos los L-triptofanos, sino de una marca. En realidad no era era un fabricante que tenía unas 3 marcas. Y oiga, ¿y estas 3 marcas qué tenían en común? Otro estudio se vio que, igual de casos y controles, de que estos productos de la marca que se habían hecho, los lotes con el triptofano que se importaba de Japón. Pero todo el L-triptofano se importaba de Japón, pero con un determinado lote de L-triptofano que se importó, con el principio activo, ¿no? Bueno, y cuando se vio a verificar este principio activo, este API, ¿no? Este principio activo del L-triptofano del Japón, que había hecho la fábrica que producía el triptofano, había cambiado el, la, había cambiado el bacilo que generaba el triptofano y también había cambiado métodos de purificación. Aparentemente había un contaminante que era el causante del triptofano. Todo esto se hizo mediante una serie de estudios de casos y controles, pero ¿cuál fue el primero? La descripción de los 3 casos. Otro ejemplo interesante que lo revisé y lo leí de una publicación igual de revistas norteamericanas fue el siguiente. Describieron y lo reportaron al CDC 3 casos de un cuadro de shock tóxico. ¿Miran shock tóxico? Sí, shock tóxico. Shock tóxico es una condición bien desfavorable, ¿no? Mala, ¿no? Claro, recuerden un cuadro causado por una toxina de una bacteria, ¿no? De estafilococo. Y es bastante dañino y puede morirse la persona con eso, ¿no? Es un cuadro de fiebre, enrojecimiento de la piel, incluso descamación de la piel, etcétera, ¿no? Y obviamente es un cuadro bastante delicado y complicado, ¿no? El shock tóxico.
pero le enviaron 3 casos en el cual este shock tóxico había tenido repetición, o sea, varias veces. Entonces los investigadores del CDC empezaron a hacer una descripción, ¿no?, de qué cosas recibían estos pacientes cuando tenían el cuadro de shock tóxico. Y al revisar sus historias no encontraron en ninguna de ellas que tengan alguna infección en alguna parte por estafilococo. Entonces decían, oiga, pero ¿esta es una infección por estafilococo o no lo es? Quedaba la duda, ¿no? ¿Y qué más? En todas las veces que habían desarrollado el shock tóxico, estos pacientes estaban dentro de un cuadro viral, una infección respiratoria. Oiga, pero entonces están con una infección respiratoria. ¿Sería la consecuencia de la infección viral el cuadro de shock tóxico? No estaba descrito, ¿no? Pero ¿qué reciben en ese momento? Medicamentos. Entonces preguntaron por los medicamentos que habían recibido, eran diversos, ¿no? Pero los medicamentos para el resfrío, si bien pueden ser de nombre diversos, los principios activos son muy poquitos, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, ¿qué cosa? Me dan paracetamol, algún descongestionante, a veces ponen un antitusivo, ya dependiendo del fabricante, pues, ¿no? Claro, y eso hicieron, ¿no? Vieron a estos pacientes en cada vez que han tenido un shock tóxico, pudieron ir a buscar sus historias clínicas, etcétera, para ver qué medicamentos se han recibido, ¿no? Y no se contentaron porque los medicamentos eran diversos, sino vieron en cada medicamento qué principios activos tenían. Y cuando se comparó qué principios activos estuvieron comunes cada vez que desarrollaron el shock tóxico, se vio que eran 3 nada más, ¿no? Un colorante, lactosa que se usa en las tabletas y pseudoefedrina. Entonces, al tener esto, estos médicos del CDC le propusieron hacer una experimentación, ¿no?, un reto, ¿no?, de darle estos a estos 3 pacientes. Los pacientes obviamente que aceptaron, porque iba a ser de modo controlado, y le dieron cada uno de estos elementos, ¿no? Primero el lactosa, ¿no? No les pasó nada, ¿no? Luego el colorante, tampoco les pasó nada, ¿no? Luego la pseudoefedrina, y los 3 tuvieron algo que parecía el shock tóxico, ¿no? Entonces era una reacción adversa a pseudoefedrina, ¿no? Bueno, y así ustedes pueden ver, incluso les debe haber tocado y visto cuadros de este tipo. O sea, no me refiero de pseudoefedrina, sino situaciones parecidas. O han visto de repente una reacción adversa o algo que puede ser una reacción adversa y que uno ni siquiera lo pensaba, ¿no? Pero hay que hacerlos, ¿no? Y debía describirse, ¿no? Debía describirse, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Que a veces no describimos, nos dan, no, bueno, no, a veces decimos primero, oye, pero un cuadro, describir un caso es un estudio muy bajo, ¿no? Y a veces le menospreciamos al estudio de este tipo, ¿no? No sirve para nada, ¿no? No es un ensayo clínico, no es un estudio observacional, no es controlado. No va a ser nada de eso, obviamente, ¿no? Pero si le estoy comentando estas situaciones en lo cual es el estudio descriptivo fue el elemento crucial, justamente es por eso. Porque el estudio descriptivo puede ser crucial para que uno les puse primero casos en el cual había pensar en que podía tener un efecto beneficioso, pero también pueden ser útiles para poder empezar a entender un problema adverso, un efecto indeseable, que uno ni siquiera se nos puede haber ocurrido, ni siquiera se nos puede haber ocurrido. Ese es el otro punto, ¿no?, que a veces no le damos importancia y decimos, no, pero eso no, o simplemente no lo pensamos. Aquí quiero comentarles un caso, ¿no? Teníamos hospitalizada una paciente con una celulitis orbitaria, ¿no? Celulitis orbitaria, sí, pero lo que llamaba la atención es que había tenido ya 3 veces celulitis periorbitaria. Oiga, 3 veces sí. Sí, decía, sí, 3, en el mismo lado y el mismo, de forma muy parecida, ¿no? El día que lo veíamos estaba ahí el ojo medio abierto, pero sí enrojecido en la parte de la ceja y la parte superior, ¿no? Y parecía que había habido una vesícula, ¿no? Oiga, sí, no, dijeron la vez pasada, igual había estado hospitalizada y tenía una vesícula, incluso le hicieron el estudio, decían, pensaron que podía ser un herpes, no había tenido herpes, ¿no?, de la vesícula.
qué raro. Y cuando uno mira la foto, porque ahora los pacientes se toman foto, ¿no? En realidad el centro era un centro medio violáceo con vesículas, pero tenía unos halos, que se notaba en esa foto mejor que lo que veíamos en ese momento al paciente. Oye, esto se parece a las erupciones fijas, ¿no? Claro, en ese momento uno dice, oye, esto se parece a las erupciones fijas por drogas, ¿no? Y ahí le preguntan, oye, ¿has tenido antes, cuántas veces? Y ya con detalle, ¿y qué recibías cada vez que te ha pasado? Cada vez que me ha pasado, claro, ¿no estás tomando? Y ahí la paciente se comentó que sí, ella sí sabía. ¿Sabía de qué sabía? Que cuando tomaba gabapentina le pasaba eso. Oiga, pero si tú sabes, ¿por qué no le dices a los médicos que cuando tomas gabapentina te aparece esto? Ah, me dijo lo siguiente. ¿Sabe qué? La primera vez yo no sabía, estaba tomando gabapentina, porque tomaba por un cuadro psiquiátrico, ¿no? Y que eso le caía muy bien, no podía dormir y algo más, pero que la gabapentina le caía perfecto para eso. Psiquiatra le había dado y le cayó perfecto. O sea, la primera vez que utilizó logró tomar, no recuerdo bien, entre 4 a 6 semanas. ¿Y por qué lo dejaste? Porque le dejó porque en realidad justamente le empezó a salir como una roncha, dijo, en la frente, y lo dejó, ¿no? El psiquiatra le dijo que ya no tome, que tome otra cosa y lo deje. Pero la persona se había sentido muy bien con la gabapentina, ¿no? Y tanto es que un tiempo después, como al sentir la molestia, decidió ella misma tomar de nuevo la gabapentina, ¿no? Yo le digo, ¿y no te han preguntado, no le ha dicho a los médicos? Es que yo, ¿qué pensaba que esto va a ser por la gabapentina? ¿Pero te ha salido una segunda? Sí, le salió. Estuvo hospitalizada, todo, y no le preguntaste, no te dijeron. No sé, creo que sí, creo que no. Y ahora, igual había tomado gabapentina unos días antes y empezó el cuadro aparentemente de celulitis periorbitaria. En realidad, ya quedaba bastante claro que esto era una reacción adversa. Cada vez que tomaba gabapentina le pasaba lo mismo. Y a ella se había ensayado ella misma 3 veces. Vean, entonces el describir un caso puede ser muy útil. Puede servir porque a veces, como en el caso que le comentaba de la eosinofilia, uno me dice, oye, pero ¿para qué lo voy a hacer? Pero de repente alguien más está viendo eso en otro lado. Y de pronto al enterarse va a decir, pero yo también tengo lo mismo, ¿no? Yo también veo lo mismo. Entonces miren, la descripción del caso es útil en esa razón. Bueno, a veces uno hace más que un caso, ¿no? Una serie de casos. ¿Por qué? Porque tiene 2, 3 pacientes, ¿no? O unos cuantos, ¿no? Y obviamente la ventaja que tiene es que ya tiene más individuos, ¿no? Puede describir mejor las características, ¿no? Incluso de 3 individuos, 2 tuvieron tal cosa, etcétera. Puede hacer una mejor descripción y caracterización del problema, ¿no? Ahora, también los teóricos han hecho alguna división que dice que para que sea una serie de casos por lo menos deben tener 10 pacientes, ¿no? Yo no sé de dónde ha salido este número mágico de los 10, ¿no? Pero en realidad un caso es uno, ¿no? Y 2 casos son 2, pues ya es mira, hay 3, y a partir de cuánto le llamamos serie. Según algunos, a partir de 10, ¿no? Pero en realidad no importa el número, ¿no? Con tal que me ayuden a describir lo que necesitamos, yo creo que puede ser muy útil en ese aspecto. ¿Y qué utilidad tendría esta descripción de caso? Me permite describir novedades, ¿no? Cosas que no se saben. Y cada vez usamos nuevos medicamentos y uno no conoce todos los efectos indeseables que tienen, ¿o sí? Más aún, los medicamentos pueden tener efectos indeseables diferentes. Recuerden que ahora el genotipo importa, ¿no? Y de repente en Estados Unidos no produce nada y aquí sí produce, o al revés. Entonces el medicamento que en un lugar no haya producido, aquí no me garantiza que no se produzca determinado hecho. Yo debería estar mirando, ¿no? Y obviamente puede ser útil para la farmacovigilancia. Me dicen, ¿por qué? Porque algunos plantean que la farmacovigilancia también debe revisar publicaciones de casos que hayan en todas las revistas. Y si hay algo que llame la atención, empezar a vigilar y preguntar por eso. Entonces, miren, eso es otro punto, ¿no? Yo podría, ya no voy a describir casos, pero podría ir buscando qué casos se describen
y pensar en analizar eso, ¿no? A partir de ese caso. De repente es una sospecha sin sentido, pudiera serlo, porque también esa es una limitante, vamos a ver, del caso luego. Pero en realidad puede ser un hecho que va a ser útil, ¿no? Y entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué limitaciones tiene? Aquí es el punto interesante, ¿no? Obviamente a veces no se puede generalizar, ¿no? Recuerda que la experiencia es limitada, ¿no? Yo no voy muchas veces tengo la descripción del caso, tengo la sospecha, y lo llamarán de repente evento adverso, no reacción adversa, no evento adverso, pero se escribe igual, ¿no? O puede haber también exceso en la interpretación, ¿no? Ya yo me emocioné y yo estoy pensando que es así, no lo es, ¿no? Tengo un sesgo ahí, ¿no? Puede ocurrir también, ¿no? Yo me sesgo y yo digo que todo se debe a eso y no es así, ¿no? Entonces, hay varias limitantes que puede tener la descripción del caso, ¿no? Ahora, ¿cómo describimos el caso? Miren, la descripción de caso, no hay metodología, diríamos en primer lugar, ¿no? El ensayo clínico, ustedes saben, hay libros escritos para ensayo clínico, incluso ensayo clínico oncológico, ¿no? ¿Cómo se hace un ensayo clínico en oncología, ¿no? Hay libros enteros dedicados a eso, ¿no? Pero ¿cómo describo casos? No hay nada hecho, ¿no? Tal vez el único elemento interesante es estas guías del CARE, que son unas guías que de alguna manera nos dan pauta de cómo describir casos, ¿no? Cómo hacer casos, ¿no? ¿Qué elementos hay que tener en un caso para que sea una buena descripción de un caso, ¿no? Bueno, y aquí está esta lista, ¿no? ¿Qué sería? Bueno, ahí se empieza con el título, ¿no? ¿Y qué dice? Que las palabras deben de informar, deben de decir lo más interesante del caso, ¿no? El título debe tener algo interesante el caso. También tiene que haber unas palabras claves, como en toda publicación. Obviamente que nos lleven a los hechos más importantes del caso. Debe haber un resumen. En el resumen debe tener una pequeña introducción donde debe colocarse qué aporta este caso a la literatura, ¿no? Y por qué es único, etcétera. Y también debe de resumirse qué síntomas tuvo, qué hallazgos clínicos importantes, el diagnóstico que se hizo, las terapéuticas que se utilizó y las conclusiones, ¿no? Y obviamente dentro de un resumen. Y ya luego en la introducción del caso, debe haber una pequeña introducción que diga pues por qué este caso se tiene, ¿no? ¿Qué antecedentes hay? ¿Qué dice la literatura al respecto, ¿no? Y luego la información del paciente, ¿no? Datos demográficos, de lugar de residencia, étnicos, algunos síntomas importantes o todo elemento previo que pudiera haber, ¿no? Que a veces uno no lo toma en cuenta y no se percata, ¿no? Y en realidad uno no sabe muchas veces, ¿no? Y en esto me acuerdo de otro caso terrible, ¿no? Es una señora que tenía una necrosis de la parte de la piel y tejido graso de la parte anterior de ambas piernas, ¿no? ¿Y cómo le pasó esto? Bueno, se me puso rojo y se hizo así, bueno, y vine al hospital y se necrosaron. Pero luego cuando uno le pregunta, miren, el hecho era, ¿y cuándo empezó esto? No sé, doctor, pero ¿sabe qué cosa? Yo viajaba de Chimbote a Lima y estaba un poco con la tos y bueno, yo siempre tomo paracetamol, lo había tomado, pero me dijeron que para la tos yo debía tomar unos sobrecitos de una medicina, ¿y te acuerdas o no? Eran un tipo de acetilcisteína, ¿no? Para no hablar de nombre comercial. ¿Y qué pasó? Sí, antes de subir al carro, me iba a venir en la noche, tomé la acetilcisteína, ¿no? ¿Y qué? Al rato, doctor, mis orejas estaban rojas. Me dijo y mi cara también, de la persona que iba, me dijo, oye, estás todo rojo. Yo sentía quemazón en los antebrazos y en las piernas, me dijo. Sentía que, ¿sí? ¿Qué tiempo había pasado de que tomaste eso? Media hora, una cosa así. Y bueno, y como tenía que venir y viajar, ya me seguía ahí, ¿no? Ya no, tuve que quedarme ahí. Y sentía que me molestaban las piernas, como que se me hinchaban, ¿no? Y nada más, sí, y no, es que era oscuro, no pude ver si estaban rojas o nada, ¿no? La cara sí, pum, vi que estaba roja, las orejas sobre todo. Y también el antebrazo, ¿no? Había visto que estaba rojo. ¿Y luego qué pasó?
Bueno, al día siguiente mis piernas yo lo vi medias hinchadas, ¿no? Y un poco oscuras, pero me dijeron que debe ser por el viaje, póngase a reposo. Se puso a reposo y seguía más rojo, ¿no? Fue al dermatólogo, le dijo, oye, parece que es una celulitis, no sé qué cosas. Le dio tratamientos con antibióticos y siguió los 2 lados. Y bueno, y vino al hospital porque ya se había necrosado, ¿no? Entonces, se tomaba como una celulitis necrosal, etcétera, pero miren, el dato de que había tomado, y no para decir que es una reacción adversa, un evento adverso asociado a acetilcisteína, uno busca en todo lado, en ninguna parte dice que acetilcisteína es de eso. Pero obviamente, esto por ejemplo es un caso que debimos de haber escrito de repente, ¿no? Con fotos y todo eso, porque no quiere decir que acetilcisteína cause, pero para que estén atentos, ¿no? De repente alguien más ve algo parecido a eso. Entonces, miren, ese es el punto, ¿no? Que hay que describir minuciosamente el historial, la sintomatología, la afección, y luego ya la parte descriptiva de los hallazgos clínicos, ¿no? Cómo encontramos al examen, qué hay, cómo se ve, qué se encuentra, ¿no? Qué método de diagnóstico se ha utilizado, qué técnicas, imágenes, cuestionarios, etcétera, ¿no? ¿Y qué razonamiento se ha utilizado para el diagnóstico, ¿no? ¿Qué se ha planteado como diagnóstico? ¿Qué razonamiento se ha utilizado? Y luego, ¿qué tratamiento se ha dado, ¿no? Bueno, en el caso de la señora de esta le decía, se daba antibióticos porque uno pensaba en una infección, pero bilateral, bueno, pueden a veces saber, pero un poco raro, ¿no? Y en el antebrazo también una ligera necrosis hubo en el antebrazo y en piernas. Obviamente el mismo elemento había causado necrosis en todos estos lugares, ¿no? Y, y bueno, el tratamiento que se dio, si hay cirugía, cómo evolucionó, también cómo evolucionó el paciente, ¿no? O la persona, ¿no? Miren, y los casos pueden ser diversos, ¿no? Uno no busca muchas veces, sino que uno se choca, ¿no? La vez pasada estaba leyendo un caso, por ejemplo, de inhalación de clozapina, ¿no? Mira, y daño pulmonar por inhalación de clozapina. Miren, ¿y eso? Bueno, era un señor que trabajaba en una fábrica de medicamentos y había una cabina especial donde él trabajaba y de pronto un accidente, ¿no? Y toda la cabina quedó llena de clozapina y él obviamente estaba respirando y respiró clozapina y esto le afectó el pulmón. Le causó un daño agudo que luego mejoró para buena suerte. Claro, pero luego ellos describían cómo era la afección por inhalación de clozapina. Bueno, y así uno no busca, pero de pronto encuentra, ¿no? Y tiene esos, y lo describe obviamente como un caso, ¿no? Y también obviamente qué pasó, ¿no? ¿Qué sucedió, ¿no? A veces pueden ser hechos tan terribles y tan indeseables que uno no quisiera que pasen, que hubieran pasado, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Como quimioterapia del tipo intratecal se utiliza algunos medicamentos, ¿no? Algunos medicamentos, ¿no? Se utiliza para quimioterapia intratecal. Y si por error se pone otro, por ejemplo, vincristina, es terrible, ¿no? Va a producir un daño de toda la médula ósea y una parálisis ascendente progresiva que va a matar a la persona, ¿no? Y puede haberse dado por accidentes muchas veces, por ejemplo. Obviamente están descritos esos casos, ¿no? Así de terribles, ¿no? Y ahí la evolución es que desfavorable, siempre cuesta abajo, ¿no? Y obviamente se tiene que escribir esa cómo ha evolucionado, ¿no? Y finalmente una discusión, ¿no? Todo lo que uno puede obtener del caso, qué puntos fuertes hay, qué limitaciones tiene también, ¿no? Y qué hay de la literatura adicional que uno conoce, ¿no? Y tiene alguna conclusión, cómo justifica esta conclusión, ¿no? También los otros puntos son al paciente se le avisó, incluso si ha dado un consentimiento informado para publicar esto, ¿no? Que ahora se recomienda que debe ser así, ¿no? Bueno, estas son unas recomendaciones de cómo describir un caso, ¿no? Yo creo que un caso de reacción adversa, si tienen y lo describen, si tratan de hacerlo de esta manera, creo que sería bastante bueno, ¿no? Ahora, la descripción epidemiológica no es simplemente de individuos, ya es de grupos, ¿no? Y de describir poblaciones, grupos. ¿Y ahí qué puedo describir? ¿Cómo se da un problema ya en un grupo, Y obviamente puedo yo describir aspectos de problemas que se dan
por medicamentos, ¿no? Me dirán, claro, ¿puedo escribir en poblaciones? Claro, ¿no? Por ejemplo, usted podría describir cuánta gente utiliza benzodiazepínicos, ¿no? Y se automedica con benzodiazepínicos, ¿no? En nuestro medio hay una gran cantidad de personas, sobre todo adultos mayores, que se automedican con benzodiazepínicos. ¿Y eso puede ser útil? Claro, esa información puede ser útil, ¿no? Porque ¿cuántos de estos adultos mayores, por ejemplo, luego van a tener accidentes, caídas asociadas al benzodiazepínico? Y obviamente para eso se puede hacer un estudio transversal, ¿no? O sea, tomando una población para ver cómo en esa población se utiliza un medicamento, ¿no? Usualmente se va a hacer con una muestra, ¿no? Y en esta muestra se va a describir, ¿no? Obviamente para eso tengo que tener instrumentos adecuados, ¿no? Para poder hacer las descripciones, ¿no? En realidad este tipo de investigación lo hacemos muy poco, ¿no? Miran, oye, pero y tengo que ir a buscar a sus casas muchas veces, claro, ¿no? A sus casas, las personas, para tener, por ejemplo, un patrón de consumo de benzodiazepínicos y luego al lado de eso, qué cosas adversas podrían estar teniendo por eso, ¿no? Y no solo benzodiazepínicos, sino un montón de otros medicamentos, ¿no? Obviamente que puede hacer ese tipo de investigación. Les comento porque obviamente decimos, mira, pero eso no lo voy a hacer yo, no tengo que ir a la comunidad, pero bueno, puede uno intentar hacer, de repente no estoy en una ciudad, pero en un determinado, en una determinada localidad o determinación, ¿no? Geográfica que uno tenga, ¿no? Y obviamente ahí uno describe básicamente, son estudios descriptivos, pero de población, que ahí obviamente importa también conocer y describir, ¿no? En esto usualmente no vamos a pretender hacerlo desde el país, para eso tendría que hacerlo una institución que tenga los fondos y recursos, ¿no? Pero que podría hacerse en algún momento, ¿no? ¿Estudios a nivel de la ciudad de uso de medicamentos tenemos? No tenemos, ¿no? En algunos países tienen. Y obviamente nos permite caracterizar y tener patrones de consumo, por ejemplo. Y ahí se puede también recoger información de hechos indeseables que pueden ocurrir, ¿no? Entonces nos puede ayudar también entonces a tener información de cómo se utiliza y información de seguridad, ¿no? Obviamente todos estos estudios se realizan simultáneamente, no hay seguimiento, ¿no? Y se puede describir patrones, ¿no? Patrón de consumo de benzodiazepínicos, por ejemplo. Ahora, no necesariamente van a ser benzodiazepínicos, estoy mencionando por un ejemplo, pero pueden ser diversos medicamentos que se usan, ¿no? O se usan incluso sin prescripción, o etcétera, ¿no? Para eso hay que describir primero los objetivos que uno tiene, y aquí sí hay que revisar y hay que precisar qué objetivo yo tendría para eso, ¿no? La población seleccionar, hacer un diseño muestral, tener los instrumentos que me permitan medir lo que yo quiero recoger, ¿no? Y obviamente va a haber un trabajo de campo interesante para esto, ¿no? Pero puede ser un tipo de estudio descriptivo que podríamos hacerlo en realidad. Estoy simplemente mencionando por lo que le dije al inicio, ¿no? Dar una idea de qué estudios podríamos hacer nosotros, ¿no? ¿Qué estudios podríamos nosotros llevar a cabo en nuestro medio? Correcto. ¿Y qué vamos a obtener? Frecuencias, prevalencias, ¿no? Patrones de cómo se utiliza y patrones de cómo se da ciertos hechos en estas poblaciones que utilizan estos medicamentos, ¿no? Aquí no hay latencia, son relativamente económicos frente a otros estudios que son mucho más caros, por ejemplo, un ensayo clínico, ¿no? Obviamente no hay seguimiento ni pérdidas para eso, solo en un momento determinamos, ¿no? Y puede ser el primer paso para establecer luego otros estudios más minuciosos, más detallados, ¿no? Obviamente tienen cierta debilidad estos estudios, por ejemplo, establecer relaciones de causales no se van a dar muchas veces, pero sí me permite tener patrones, ¿no? Ahora, para enfermedades o condiciones muy poco frecuentes tampoco no la puedo utilizar, ¿no? No me va a ser útil para eso, ¿no? Pero también se pueden hacer estos famosos estudios correlacionales, ¿no? Otro tipo de estudios que se pueden hacer. ¿Cómo es un estudio correlacional? Vamos a seguir en el tiempo y ver cómo correlacionan dos hechos o dos variables, ¿no? O diríamos seguir también en la distribución espacial, ¿no? ¿Cómo es este estudio correlacional? Pongamos aquí uno de los clásicos, ¿no? Uno de los estudios correlacionales más clásicos fue el siguiente, en el cual se tomaba poblaciones y en cada poblado se medía ¿qué cosa? El nivel o la concentración de flúor del agua de este poblado, ¿no? Por un lado.
Y por otro lado, dos variables, ¿no? Una de ellas es la presencia de caries. Y otra, el exceso que puede dar el flúor, la fluorosis, esta pigmentación de los dientes que molesta, ¿no? Dientes amarillos, la fluorosis, ¿no? Pero miren, entonces tenemos aquí por parte de millón y cada punto representa una ciudad, ¿no? Miren, estos círculos se refiere a fluorosis. O sea, cuando las concentraciones por parte de millón son bajas, 0.1, 0.2, 0.3 de flúor, la fluorosis es bastante baja, no hay fluorosis casi, ¿no? Empieza a subir a partir casi de 1 por millón, ¿no? Ahí está, miren los puntos, la fluorosis se va dando, o sea, lo adverso se va dando, la fluorosis se va dando, ¿no? Y lo bueno, la caries, miren, la caries, cuando la concentración de flúor es baja, el nivel de caries es alto, ¿no? Pero va bajando, estos X son caries, conforme aumenta la concentración de flúor, ¿no? Este es un estudio correlacional. Miren, este estudio permitió, y de ahí salió la idea de que la fluorosis era buena, ¿no? Hasta cierto punto, perdón, el fluorar el agua era buena, ¿no? Hasta cierto punto donde no me produzca fluorosis. Entonces habría que usar hasta determinada cantidad de flúor. ¿Por qué? Porque así ayuda a disminuir el caries, ¿no? Pero también ya si uno se pasa va a tener fluorosis, ¿no? Es un estudio correlacional muy interesante. Miran, oiga, pero ese de flúor, etcétera, y eso ni lo vemos como medicamento. No, le ponía para dar una idea y que es un estudio clásico. Claro, en esto uno mire el coeficiente de correlación, ¿no? Pero muchas veces lo podemos hacer ya no en el espacio, o sea, porque cada punto era en una ciudad del espacio, sino en el tiempo. Miren, en el tiempo, claro, ¿no? ¿Y cómo en el tiempo? Usted lo puede hacer en su hospital, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, pudiera evaluar la cantidad de un tipo de medicamento que se usa en la UCI, ¿no? Cuánto se va utilizando, ¿no? Determinado medicamento. ¿Y qué voy a ver? La resistencia. Mire, por ejemplo, aquí había un estudio para ver la resistencia de antimicrobianos y el uso de ellos, ¿no? O sea, cómo se va dando, ¿no? Y ahí uno puede ir viendo que siempre el uso precede a la aparición de resistencia, ¿no? En el tiempo, cómo se va dando. Es un estudio de serie temporal, ¿no? Y uno lo puede recoger datos de donde, de laboratorio, ahí puede ver también, bueno, la farmacia y dispensación tienen los datos de cuánto van entregando a UCI, ¿no? Y de los pacientes que se van teniendo, entonces se puede tener todos los datos, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esto? Es información que podemos tener, que podemos, ya a veces incluso existe, ¿no? Y la podemos utilizar. Y de ese modo podemos mirar este hecho, ¿no? Y ver si hay cierta relación o no la hay simplemente, ¿no? ¿Qué desventajas? Obviamente este es un estudio en realidad bastante débil por diversos hechos. La información a veces no es sólida, consistente, ¿no? Hay otro hecho más, ¿no? Muchas veces no se toma la persona, sino se toma grupo de personas, entonces también esto diluye el estudio, ¿no? Pero bueno, son desventajas como tiene todo diseño, ¿no? Tienen siempre ventajas y desventajas, ¿no? Bien, con esto les traía algunos modelos y finalmente le voy a presentar algo que nos ocurrió y lo estudiamos, ¿no? Para que podríamos ver entonces una aplicación tal vez de algo que nos ocurrió, ¿no? Y lo estamos poniendo de un modo un poco diferente. Te sorprende un brote de qué? De reacciones adversas, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Oiga, claro, ¿no? Cualquier cosa que aparece abruptamente y más de la cuenta es un brote, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Y puede ser de qué cosa, de una reacción adversa tan rara como distonía aguda, ¿no? Miren, oye, ¿qué cosa es eso de la distonía aguda? Recuerden que los pacientes que utilizan medicamentos antipsicóticos, haloperidol o los fenotiazínicos, ¿qué hacen? Tienen distonía. ¿Y qué es distonía? No en todos, ¿no? Pues como efecto adverso se presenta esta torsión de la boca, los ojos, ¿no? Tiene un movimiento de torsión involuntario, tiene una distonía aguda. O sea, eso se produce cuando se utiliza antipsicóticos. Obviamente no se den en todos los pacientes, pero se den algunos de ellos, ¿no? Y ya los psiquiatras saben, ¿no? Incluso le dan viperideno para contrarrestar este efecto, ¿no? Y diríamos es algo esperable esta distonía, ¿no? Pero ¿qué nos pasó? Bueno, esta era la historia clínica de un paciente en el cual se describía un síndrome de contractura, dice, ¿no? Miren, este es del año
96, no se nota muy bien aquí, del año 96, del Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Un cuadro de distonía aguda, sí, ¿y esa qué cosa es? Esa contractura que les digo, pues. Un caso, miran, ya es un caso, ¿no? De distonía. Y miran, ¿y por qué se hospitalizó? Si usualmente va a la emergencia, le ponen el viperideno, y bueno, le observan un tiempo y después se va a su casa, ¿no? Y se acabó el problema, ¿no? No, pero en este señor le pusieron el viperideno y al rato, una media hora, que mientras observaban, le regresó el cuadro, ¿no? Y tuvieron que ponerle otra vez viperideno y dijeron, no, mejor se hospitaliza porque obviamente no va a estar viniendo. Pero el problema, ¿y cuál era el hecho más crucial? Que no tomaba ningún antipsicótico, ¿no? Oye, pero ¿cómo si no toma antipsicóticos, cómo va a tener el cuadro de distonía aguda? Bueno, no sé, pues, pero funcionaba como una distonía aguda que obviamente el viperideno le ayudaba y se hospitalizó. Y te ha puesto aquí como su síndrome de contractura, porque era en realidad la torsión muscular, pues, ¿no? Así lo catalogaron. Pero ¿cuál es el hecho? Que cuando estaba el paciente, se preguntó en otra de las salas si había uno parecido, ¿no? Y sí, tenía otro paciente igualito, otra paciente, la dama, ¿no? Hospitalizada muy similar. Y se preguntó a la emergencia si habían visto. Sí habían visto otro que había estado hospitalizado en la tarde y ya todo un día en la tarde le dieron de alta, ¿no? O sea, eran 3 pacientes, ¿no? ¿Con lo mismo? Sí, con lo mismo. ¿Y qué me antipsicótico? Ningún antipsicótico, ¿no? Oiga, sin antipsicóticos, ¿cómo va a ser? Entonces tenía un caso de distonía aguda que aparentemente no sea el tratamiento convencional con viperideno. Era un paciente joven de 23 años con distonía aguda, ¿no? Y por eso lo hospitalizaron. Todo el resto de estudios se le había hecho varios negativos, ¿no? Y como le decía, había 2 casos más, ¿no? Y este es un brote, obviamente, una enfermedad que no existe y si se presenta y unos cuantos casos se va a llamar un brote, ¿no? No le vamos a llamar epidemia, pero se va a llamar un brote. Pero ¿cuál era lo interesante? No recibían ningún fenotiazínico, ni antipsicóticos, ni antieméticos, que también a veces producen esto, ¿no? ¿Y cuál era el diagnóstico? Bueno, un cuadro de distonía aguda. ¿Pero qué más tenían estos pacientes? Un cuadro de una infección respiratoria, ¿no? Un resfrío, ¿no? Están en resfrío y dentro del resfrío le aparece la distonía. Oiga, entonces no será un cuadro infeccioso, se pensaba así, ¿no? Obviamente era una condición desconocida, ¿no? ¿Qué hacer? Tratar de investigar, ahí viene el punto, ¿no? Ver la gente que esté interesada en poder documentar y tener más información. Y había que definir el caso, ¿no? Un paciente es previamente sano y que tiene el cuadro abruptamente de distonía, ¿no? Y no ha tomado ni un medicamento, ese era el caso, ¿no? Y bueno, también podría pensarse que tiene infección o no respiratoria, eso no era concluyente, ¿no? Y así se fue juntando desde el 96 hasta el 97, 22 casos. Obviamente que eran adultos muy parecidos, jóvenes, pero ahí vino el hecho, ¿no? Había que buscar muestras, se preguntaba por todo, ¿no? ¿Qué le podía haber causado esto? No se encontraba ni una explicación, ¿no? Se buscó información de distonía por fármacos, de movimientos, nada. Se le buscó tóxicos y nos decía, miren, como aquí dice aquí, fenotiazínicos, o parecía un fenotiazínico. ¿Ser un fenotiazínico realmente? El paciente decía que no había tomado, ¿no? Había que colectar muestras, buscar información, y que se tenía una sospecha del lincocin. ¿Por qué? Porque estos pacientes venían con cuadro respiratorio, y obviamente con un cuadro respiratorio agudo que uno toma. Los medicamentos para el resfrío me dirán, sí, claro. Pero todos estos tomaban, en ese momento estaba de moda usar lincocin, ¿no? Y miren, este es el medicamento que trajo uno de ellos, ¿no? No sé si lo pueden ver, aquí hay un logo UO 500, ¿no? Y aquí también UO 500. Y aquí, miren, aquí, este era el lincocin que cuando se fue a la farmacia a buscar, tenía la farmacia y decía Avion, porque Avion era el fabricante, ¿no? 500. Oiga, miren, pero este es diferente a esto, sí, es diferente. ¿Qué más? Este es uno de los del medicamento que trajo el paciente, donde uno se ve que han cortado aquí en un blister a 2 filas aparentemente, y en cambio este es uno de la farmacia, que es una sola fila, ya son diferentes. Y estos tenían los casos, y los que no tenían, bueno, el lincocin que se consiguió de otro lado no era así, ¿no? Ya estaba la sospecha por ahí, ¿no?
Obviamente había que tomar algunas medidas de control ya preliminar inmediatamente, ¿no? Notificar a todo, a la dirección, a DIGEMIN, incluso hasta la FDA se notificó todavía esto. Alerta sanitaria, DIGEMIN, aquí están los oficios que se envió a la dirección, a la DIGEMI con esta información, ¿no? El laboratorio también decía que sí, ya habían encontrado eso, ¿no? Y había que hacer estudios, ¿no? Se trató de hacer un estudio de casos y controles comparando los casos, o sea, individuos que tenían distonía contra individuos que no tenían, y se vio obviamente que todos tomaban lincosí, mientras los controles, o sea, individuo que venía sano, no, ni uno tomaba lincosí, casi de cuenta, ¿no? Solo uno de ellos que aparentemente eran. Y luego incluso se vio que este lincosín de los que se pudo documentar tenía ese tipo que hemos mencionado, ese logo, ¿no? Obviamente con esto se tenía que hacer controles adicionales, ¿no? Se pidió a Digemit que vaya a pesquisar el lugar donde había comprado el paciente el medicamento. Cuando ella de inicio no encontraba nada, pero luego quedamos en que cada paciente nuevo que llegaba, inmediatamente en ese momento se preguntaba en qué farmacia o botica compró, y Digemit en ese momento se constituía al lugar, ¿no? Y en poco tiempo pudieron tener un número bastante abultado de este medicamento, que era un medicamento ya hay para eso falsificado, ¿no? Se hizo control de calidad, y ¿qué tenía este medicamento? En realidad no tenía lincomicina, tenía 500 miligramos de metropropamida. La metropropamida, si uno, es un medicamento que se usa para molestias digestivas, ¿no? ¿Y cuánto es la dosis? 10 miligramos, ¿no? Las tabletas son de 10 miligramos, ¿no? ¿Y 500 qué produce cuando uno ve en el libro de farmacología? Justamente la distonía aguda, el dolor abdominal, diarrea, incluso que algunos de los pacientes tenían, ¿no? Y obviamente entonces se trataba de ¿qué cosa? Un cuadro, un brote era toxicidad por metropropamida, intoxicación por metropropamida, que es un medicamento falsificado que debería haber tenido lincomicina, ¿no? Bueno, esta es la alerta sanitaria que emitió Digemit en el año 97, y estaban las características de cada uno de estos para que puedan distinguir, etcétera, ¿no? Y había que difundir a las autoridades, pero a pesar de todo esto, seguían llegando casos, ¿no? Y ahora bien, entonces, ya esto tenía que funcionar como control de un brote, ¿no? También se reportó en una publicación, en uno de los congresos se envió información, y obviamente la vigilancia, ¿no? ¿Qué caso nuevo? Y ver cómo uno hace para que ya no haya más casos, ¿no? Seguían llegando casos a pesar de que se difundió, Digemid y el laboratorio difundieron, seguían llegando unos cuantos casos, ¿no? Entonces había que hacer una medida diferente de control, ¿no? Un control masivo, ¿ok? Esta es una información en cual se va a comunicar a la prensa, ¿no? Y ya miren, ya los periódicos sacaron eso, ¿no? Esta es una parte del comercio de ese tiempo que dice, descubren falsificación del lincosín en boticas, ¿no? Y ahí está, para que vean, el Hugo 500 del falsificado y el otro, el no falsificado, ¿no? Y también este es el periódico de ese tiempo, El Sol, que no se sabe cuánto licosín falso había, igual en la radio, en la televisión, ¿no? Y obviamente con esto hizo que, además diciendo de a quien le encuentren esto, farmacia botica, le iban a sancionar muy drásticamente, desapareció esta epidemia. Obviamente pasó hasta el Congreso. Miren, está aquí una sesión del Congreso donde los industriales se quejan de que la falsificación, de que la alteración, etcétera, etcétera, ¿no? A la FARC, etcétera, se quejan de eso, ¿no? Bien, lo traía como un hecho, como un ejemplo en el cual se hizo un estudio que permitió conocer y pasar. Miren, oiga, pero esa es una falsificación. Justamente también por eso lo traigo. Porque recuerden, el medicamento, les había dicho de inicio, es diferente del fármaco, ¿no? El fármaco es el que está descrito en el libro, ¿no? El medicamento es el que usted le prescribe a su paciente toma, ¿no? Que puede haber distancias, ¿no? Puede no ser lo mismo. Ese es el otro punto. Y porque recuerden que en el medicamento puede cambiar de lote, puede haber un error y de pronto en vez del principio activo se pone otro. ¿Qué ha pasado, no? Muchas veces, ¿no? Errores. ¿Y eso cómo uno se da cuenta? Igual la vigilancia, la farmacovigilancia y la notificación pueden ayudar a rápidamente encontrar ese problema, ¿no? Estas son las razones por las cuales les recomendamos que deban y tengan que notificar, ¿no? Tengan que incluso describir y publicar sus casos, ¿no? ¿Correcto? Bien, vamos a llegar hasta aquí.
Bien, muchas gracias, doctor Guayanay, por su ponencia. Vamos a dar unos breves minutos a ver si hay alguna consulta, alguna duda de algún participante de esta reunión. Doctor Guayanay, Sí, ¿me escucha? sí, buenas noches. Buenas noches, doctor Guayanay. Muchas gracias por su presentación. Fue bastante informativa y agradezco la invitación también. Una pregunta, en el caso de reportar un caso, en su experiencia, ¿dónde es el mejor sitio para reportarlo? Y la otra pregunta sería, ¿dónde es un mal sitio para reportarlo? Bien, bueno, en primer lugar, las notificaciones todas deben hacerse, pero para publicar, ahí en realidad, mire, importaría las revistas que tienen más llegada. O los medios que puedan, no solo revistas, los medios que puedan tener mayor difusión en realidad. Y ahora, me dirán, oiga, muchas veces incluso podría ser en estos medios masivos de difusión. ¿Por qué? Porque se trata de que conozca la mayor cantidad de personas, en realidad. Y en el ejemplo que tuvimos de esto era que solo con el conocimiento masivo, este problema se controló, o sea, sirvió para control del brote, incluso este punto, ¿no? La difusión masiva. Obviamente eso iba fuera del ámbito académico, intelectual, ¿no? Que uno usualmente a veces prefiere y busca estas publicaciones para, valga la redundancia, publicar el caso, ¿no? Pero yo le diría, mire, en realidad, cuando hace un caso, cuando uno no está, obviamente, y muchas veces seguro, debe ser en una revista que pueda llegar a un público grande, sobre todo el público que va más frecuentemente a utilizar esto. Por ejemplo, si fuera un producto que utilizan dermatólogos, yo le pediría que lo publique ahí, ¿no? En los lugares donde quien pueda ver, donde quien pueda anotar, pueda leer pronto lo que usted ha publicado. Gracias, doctor. Bien. Sí, doctor, al parecer no hay más consultas. Muchas gracias, doctor, por su ponencia, una vez más, brindando información tan importante para la investigación científica, ¿no? Y médica en este caso. Muchas gracias, doctor. Esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad y nos pueda seguir brindando de más información tan relevante. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Gracias, doctor.